El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará una muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor. Es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el texto que acabamos de leer en la primera lectura, que es parte de la historia de José, seguramente que es uno de los más apasionantes y de los que más manifiestan hasta dónde puede llegar la generosidad de una persona y al mismo tiempo la maldad de otra, aunque ésta sea la misma o la propia familia, bien sea de sangre o bien sea familia religiosa. En la historia de José resuena el eco de las leyendas del Antiguo Oriente Próximo, entrelazadas con las diversas tradiciones literarias de la Biblia. La yavista, la eloísta, la sacerdotal. El tema pone de relieve una vez más la misteriosa pedagogía divina, donde Dios escribe recto con renglones torcidos. No podemos entender la envidia, no debemos aceptarla, no debemos abrazarla, no debemos abrigarle en nuestro corazón, porque ésta nos constituye en verdaderos tiranos contra nuestros hermanos. José había sido un hombre privilegiado por los dones que Dios le había dado, pero al mismo tiempo un hombre capaz de ser sensible ante la necesidad, ante el dolor, ante el sufrimiento de los demás. Un hombre de una sola pieza, sin doblez de corazón, y esto era lo que generaba en sus hermanos la envidia. Darse cuenta que era un chico diferente, que era distinto, y no era diferente y distinto porque él alardeara de ello, sino porque sus actitudes de libertad, de bondad, de cercanía, lo hacían ser diferente. Ante esta realidad vienen los celos
de los hermanos que provocan el alejamiento, suscitan el odio y casi la eliminación del predilecto. Y esto, si nosotros lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de hoy, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, fácilmente podemos lanzar a la hermana, al hermano, al esposo, a la esposa, a quien sea, al pozo, pretendiendo que no viva más. Porque una persona que verdaderamente trata de ser coherente con los valores del Evangelio, siempre va a ser una persona incómoda. Y al mismo tiempo va a ser una persona que va a cuestionar mi propia actitud y la actitud de los demás. ¿Para qué? Para que verdaderamente se vaya construyendo un reino de Dios en la justicia, en la libertad, en la igualdad. Y desde esta perspectiva, José nos viene a enseñar la fidelidad a la voluntad de Dios y cómo finalmente Dios se le va a elegir para que Él sea de alguna manera el Salvador de su pueblo. Cosa que sucede también con Jesús de Nazaret. José es el tipo precisamente de la figura de Jesús de Nazaret, con la gran diferencia que a Jesús de Nazaret sí lo mataron, a Jesús de Nazaret sí lo marginaron, a Jesús de Nazaret sí lo echaron fuera precisamente de los muros de la ciudad. Y ante esta realidad nosotros nos situamos no solamente como espectadores, no solamente como conocedores de una historia, no solamente como lectores de un acontecimiento histórico y salvador, sino en qué personajes nos situamos nosotros, con los viñadores, asesinos, con los criados o con el mismo Jesús, que es capaz de manifestar la maldad del corazón humano a través de su propia bondad. Y esto es algo muy importante, porque si bien es cierto que este evangelio, ¿verdad?, en primer lugar se ha aplicado al pueblo de Israel, que fue el que rechazó precisamente a Jesús como el Salvador, como el Mesías, pero también es cierto que en el pueblo de Israel podemos estar representados todos. ¿Qué lugar ocupa hoy verdaderamente Jesús en mi vida, en mi historia? ¿Qué lugar ocupa verdaderamente mi hermano, mi hermana? ¿Soy capaz de generar vida en mi entorno? ¿Soy capaz de ser una persona auténticamente correcta desde la perspectiva del Evangelio? ¿Capaz de generar armonía, alegría y esperanza? ¿O soy capaz de matar, ¿verdad?, a los que vienen a la viña para continuar la obra de Dios? Esto es algo muy importante, porque nosotros no podemos perder de vista que finalmente somos trabajadores de la viña. Y que la viña, ¿verdad?, es el reino de Dios, es el mundo donde Dios nos ha puesto en nuestras diferentes vocaciones, en la vida consagrada, en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal. Somos trabajadores del reino, somos viñadores. La viña no nos pertenece a nosotros, la viña le pertenece al Señor. Y si nosotros pretendemos efectivamente asirnos, apropiarnos de esa viña y de sus frutos, terminaremos matando, terminaremos extorsionando, terminaremos siendo delincuentes, por quedarnos con lo que no nos pertenece. Cristo Jesús efectivamente da su vida por la humanidad. Él lo dice claramente: nadie me quita la vida, yo la doy. Yo tengo la capacidad para entregarla y para volverla a recobrar. Pero hay de aquel que me entregue, lo va a decir, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, nosotros, ¿cómo nos situamos? ¿Con qué esperanza vivimos
caminamos este tiempo de gracia, este tiempo de conversión, para que nosotros verdaderamente podamos abrazar una realidad que nos envuelve, donde Dios va haciendo su obra de salvación. Dios está detrás de la historia de José, y Dios está detrás de la historia de Jesús. Y Dios simple y sencillamente, ¿verdad?, está de alguna manera haciéndonos saber a través de esta historia que Él pone en el corazón de la humanidad la libertad y la fraternidad, la bondad y la caridad, pero lo deja en libertad. Y si no es capaz de elegir de manera adecuada, entonces puede ir tirando cabezas por donde sea. Se actualiza pues este misterio de redención, de entrega, de fidelidad de Dios en la Eucaristía, donde constantemente el Señor de manera incruenta vuelve a derramar su sangre y vuelve a actualizar su historia de salvación. Ojalá que nosotros no seamos de los que le crucificamos, de los que le matamos, sino que seamos de los que, padeciendo juntamente con Él, somos capaces de generar esperanza a la humanidad. Que el Señor nos conceda la gracia de poder contemplar a Jesús en la cruz, no de manera piadosa, sino de manera responsable y comprometida también para con los que más sufren.